¿Qué tal, familia? Bueno, rápidamente, voy a hacerles un video para conversar con ustedes, ¿no? Un tema sobre el último tweet que hice, sobre una publicación que salió en Cibercuba. Porque bueno, independientemente de lo que haya tuiteado, muchas personas me han comunicado sus dudas, me han expresado su preocupación al respecto. Y bueno, voy a tratar de esclarecer este tema para todos de una forma en la que todos podamos entenderlo, tanto la comunidad médica, que tiene que interesarse mucho por esta situación, ya que conlleva a la necesidad de una mayor observación a la hora de diagnosticar un caso, a la hora de exigir los recursos que realmente se necesitan, porque, ok, estamos trabajando con poco, estamos haciendo una labor muy humana, pero para poder hacer esa labor muy humana, insisto, necesitamos los recursos indispensables para poder brindarle una atención médica al paciente que se nos siente delante, que nos necesite, adecuada. No basta con salir y decir necesitamos medios de protección si luego no hacemos énfasis, las palabras se las lleva el viento. Tenemos que hacer siempre hincapié en lo que como médicos necesitamos para atender a un paciente, en lo que como médicos sabemos que es indispensable para salvar una vida, más en un estado de sindemia, que es a donde quiero llegar a continuación, es lo que quiero explicarle, todo lo que significa primero la palabra sindemia y todas las consecuencias que puede traer consigo. Entonces, muy importante antes de comenzar, que la comunidad no médica sepa que en un estado de sindemia hay que reforzar las medidas de protección, hay que reforzar nuestra seguridad personal para no enfermarnos, para no complicarnos. Y como médicos se hace indispensable, en sílabas, indispensable, y repito, exigir los medios y los recursos indispensables para llegar a un correcto diagnóstico y para evitar complicaciones que en un estado de epidemia ya son preocupantes. Imagínese usted en un estado de sindemia, que es lo que realmente tenemos en Cuba. Y voy a explicar por qué. A ver, la palabra sindemia significa que en un mismo país hay dos epidemias circulando al mismo tiempo. En el caso de Cuba, una epidemia de coronavirus, que ya en muchos países solamente tener el coronavirus se considera un estado de sindemia, pero en Cuba, no siendo suficiente, tenemos además una epidemia paralela de dengue que venía ocurriendo desde años, no meses, no días, no semanas, años antes de que apareciera el coronavirus. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los residentes de todas las provincias del país, antes de que ocurriera la pandemia de coronavirus, teníamos que hacer rotaciones por las salas de febriles, por las salas de dengue, producto de la epidemia de Aedes aegypti, incontrolable en todo el país desde hace varios años y que no se erradicó antes de que apareciera el coronavirus ni durante la pandemia de coronavirus. O sea, incluso pudiéramos decir que se eliminaron un poco las medidas de contención, de protección que existían antes de que ocurriese la pandemia de coronavirus. Todos sabemos que la campaña de fumigación, que aunque para mí personalmente en algunos casos era excesivo, o en algunos casos era hasta en cierto modo perjudicial por esto de estar echando humo en casas a pacientes con EPOC, a pacientes alérgicos, a pacientes susceptibles, a personas susceptibles, pero además de esto es un químico que se estaba regando en tu hogar, un químico que tú ibas a respirar y iba a ir a tus pulmones, pero que ciertamente entiendo la necesidad de hacerlo, porque con esto, aunque no se erradicaba totalmente al Aedes aegypti, por lo menos se tenía bastante controlado. Ahora, después que comenzó la pandemia, esta cosa que muchos médicos también han olvidado, tenemos también
La campaña de fumigación prácticamente se suspendió. Y entonces tenemos una epidemia de Aedes aegypti que es quizás 5 o 10 veces peor antes de la pandemia. Esto significa, tanto para que lo entiendan las personas como para que lo entiendan los médicos, que si antes había una epidemia de dengue, ahora durante la COVID tiene que estar peor. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? El dengue y el coronavirus tienen síntomas ligeramente similares en algunos casos. De hecho, una de las primeras cosas que a mí me llevó a pensar, me causó gran preocupación, fue que muchas de las personas de mi barrio que se diagnosticaban con coronavirus presentaban síntomas muy similares a los del dengue. Entonces yo decía, bueno, ¿y no será que realmente lo que tienen es dengue y no coronavirus? O por el contrario, personas que fueron y se diagnosticaron con dengue y se les envió para la casa. Luego yo decía, bueno, y si en algún momento confundieron a personas, no puede pasar también a la inversa, que se les diagnostique de dengue y realmente lo que tengan es coronavirus. Yo creo que quizás otros médicos también hayan tenido la misma preocupación. Y es entonces donde quiero, al segundo punto que quiero ir. Ya sabemos lo que es una sindemia, es la confluencia de dos epidemias en un solo país al mismo tiempo, simultáneamente. Estamos claros. Una de las consecuencias que traen las sindemias es un fenómeno que se llama doble carga. Doble carga que pudiéramos incluso extrapolarlo y ponerlo a nivel institucional como a nivel de organismo, como a nivel de la respuesta inmunológica de la persona. ¿Cómo? Fácil. Para el Estado, para el sistema de salud pública, significa una doble carga. ¿Por qué? Porque tiene que combatir dos epidemias al mismo tiempo. La epidemia de coronavirus y paralelamente la epidemia de dengue. Pero para el organismo significa que existe la posibilidad de que una misma persona se coinfecte con los dos virus al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Estos son hipótesis y son teorías, o sea, de lo que puede ocurrir. Al usted infectarse con dos virus al mismo tiempo, en el caso del coronavirus y el dengue, ambos son virus de ARN. Esto es un tipo de virus que quizás la comunidad no médica no entienda, pero bueno, la comunidad médica sí entiende. Su organismo, usted está infectado con dos virus a la vez, su organismo tiene que crear una respuesta inmune para dos virus, o sea, tiene que defenderse de dos amenazas a la vez. Es como que usted sea boxeador y en vez de pelear con un solo contrincante, tenga que pelear contra dos al mismo tiempo. O sea, usted tiene que esforzarse más para poder, ¿sabe, no? Para poder defenderse de estos dos boxeadores que obviamente quieren darle golpe. Lo mismo ocurre con el sistema inmunitario. El sistema inmunitario va a tener que crear una respuesta para dos virus a la vez, para dos entidades. Y usted va a tener que tener la capacidad de defenderse de dos virus que tienen su sintomatología, que tienen sus implicaciones para su organismo, pero que además puede llevar a mayores complicaciones. Yo espero que esto se entienda y que los médicos entiendan la necesidad de que, o sea, que es más necesario reclamar los medios tanto los medios de protección como los medios diagnósticos y los medios para tratar a estos pacientes. Porque si una persona con coronavirus se complica y fallece, imagínese usted una persona que venga infectada con coronavirus y dengue a la vez, que es, repito, es posible que ocurra. Es posible que ocurra. ¿Entienden? Porque incluso he tratado de generar quizás un mecanismo de que las personas se eduquen un poco respecto al tema, que los médicos, que yo también reconozco que antes de que ocurriera la pandemia yo estudiaba bien poco, me estudiaba bien poco la microbiología, me estudiaba bien poco la virología, la epidemiología, pero bueno, ante una pandemia siempre está la necesidad de estudiar y de pensar un poco a qué nos estamos enfrentando y no es a lo que nos estamos enfrentando, sino a ser preventivo, a qué podemos enfrentarnos. Recuerden que la mejor medicina es la que previene, la que previene. Si podemos evitar la enfermedad, estamos haciendo el mejor trabajo del mundo.
ya sabemos lo que es la doble carga y ya sabemos lo que es el concepto de sindemia. Ahora, ¿qué puede ocurrir cuando una persona se contagia con los dos virus a la vez? Vamos a explicarlo, ¿no? Primero, dificultades para llegar al diagnóstico. Y esto quiero que lo entiendan las personas. ¿Por qué motivo? Al ser dos enfermedades víricas que comparten algún tipo de sintomatología, o sea, que tienen similitudes en algunos casos con respecto a la sintomatología, puede ocurrir que su médico, como no es un Dios, como no es adivino, y como no tiene todos los medios diagnósticos, pero además de eso, como el diagnóstico se hace tan complejo porque ambos virus tienen como que una etapa determinada donde se pueden diagnosticar con precisión, puede ocurrir que usted llegue a consulta con los dos virus o con un virus determinado y al no tener la posibilidad de diagnosticar específicamente cuál de los dos tiene, usted se vaya para su casa con un diagnóstico equivocado, con un diagnóstico errado. Y existe la posibilidad. No quiere decir que en su caso, como paciente, esté ocurriendo. No quiere decir que usted, médico que me está viendo, lo haya hecho. Pero la posibilidad existe de que usted envíe para la casa a un paciente con un diagnóstico equivocado, con un diagnóstico erróneo que no es el que originalmente tenía. ¿Verdad? Y por otra parte, la complejidad a la hora del tratamiento. Imagínese usted que usted ingresa a un paciente supuestamente con un dengue complicado y lo que tenga sea coronavirus y viceversa, que usted lo ingrese bajo un diagnóstico erróneo de coronavirus y lo que tenga sea un dengue. ¿Ok? Podemos llevar a un estado de iatrogenia, los médicos entendemos, y en el caso, para que los pacientes lo entiendan, un error en el tratamiento, no intencionado, quizás no sea intencionado, porque imagínense, ningún médico quiere equivocarse en un tratamiento, porque afecta tanto a la ética como, por supuesto, a su autoestima. Cuando un médico se equivoca, estoy seguro que en el caso de los médicos que sienten pasión por lo que hacen, se sienten mal, sienten la necesidad de mejorar. Y entonces, por supuesto, perdón, es que estoy todavía un poco afectado. La respuesta inmune cruzada. Vamos a explicar un poquito lo que es la respuesta inmune cruzada. Vamos a ver cómo lo explico, a ver si me acuerdo bien la respuesta inmune cruzada, la respuesta inmunitaria cruzada, no es más que la capacidad que tiene el sistema inmune de una persona, o sea, los mecanismos de defensa de una persona para, a través de la infección con un virus determinado, en el caso del SARS-CoV-2, puede haber sido con el SARS-CoV-1, que en algunos, o sea, es un ejemplo. Reconocer, o sea, usted se infectó con un virus ya anteriormente, hace 1, 2, 10 años, y su sistema inmunitario adquirió, o sea, obtuvo una respuesta inmune adquirida a ese virus con el que ya usted se enfermó. Pero este virus con el que ya usted se enfermó, y repito, aunque sea un poco redundante, tenía características genéticas similares a un virus en el futuro, en este caso el coronavirus. Y entonces su sistema inmunitario, aunque no reconoce 100% este virus porque es nuevo, ya se infectó con un virus similar, tiene una respuesta inmunitaria un poco quizás específica para este virus. O sea, pudiera ser la explicación de por qué hay pacientes asintomáticos y por qué hay pacientes sintomáticos. Quizás, en teoría, los pacientes asintomáticos pudieran ser personas que enfermaron con un virus anteriormente, que le dio la capacidad de enfrentar al coronavirus, o sea, de manifestar menos síntomas, de manifestar menos complicaciones ante la infección del coronavirus. Es lo que significa. Quizás en un futuro esta sea la respuesta, ¿no? O sea, una ventaja que tengamos ante el coronavirus, y quizás en un futuro las nuevas cepas nos afecten menos que las cepas que ya están circulando. Si mal no tengo entendido, hoy en estos días se había aislado una nueva cepa, creo que se llama ERIC, no sé si recuerdo bien, pero bueno,
¿Qué persigo con este video? ¿Qué persigo? O sea, ¿cuál es el objetivo que persigo? Primero, alertar a la comunidad médica de que existe la posibilidad de que uno de los mecanismos de mutación de los virus consiste en que al dos virus que comparten el mismo tipo de cadena de ARN, infectar una misma célula, o sea, dos virus infectaron a una misma persona y dio la casualidad que los dos infectaron una misma célula, existe la posibilidad de que el material genético de estos dos virus se mezcle y o bien ocurra una mutación o bien traiga como consecuencia el surgimiento de un nuevo virus, producto a la combinación de los dos virus que infectaron esta célula. En el caso de Cuba habría que investigar bien, había que hacer un estudio serio de si puede ocurrir que el coronavirus y el dengue se combinen y den lugar o bien a una nueva cepa que en caso de ser posible quizás ya esté circulando, o bien dar lugar a un nuevo virus, el cual habría que identificar. No quiere decir que ya haya ocurrido, por favor. No quiero que las personas salten de miedo, ni se les quite el sueño, ni ponerlos un poco paranoicos. Es solamente un video orientador, sino que es una posibilidad que pudiera valorarse. Pero además de esto, es más allá de la mutación, creo que la doble carga es lo más importante. Usted como persona, usted como paciente, tiene que entender que es necesario extremar las medidas de cuidado y de protección. Si usted tiene Aedes aegypti en su casa, como tengo yo, usted tiene que hacer el autofocal. Usted tiene que tratar de eliminar el vector. ¿Para qué? Usted tiene que dormir con mosquitero, como estoy durmiendo yo, bajo un mosquitero. ¿Para qué? Para evitar lo más posible contagiarse con dengue. Porque si estando contagiado con dengue, usted se contagia además de coronavirus, su organismo, por supuesto, va a tener que defenderse de dos infecciones virales a la vez y puede ocurrir entonces todo de lo que hemos hablado en el video. De todas maneras, yo no soy ni virólogo ni epidemiólogo. Los conocimientos que tengo los tengo porque, no sé, me gusta leer un poco de medicina, me gusta estar informado y porque, no sé, quizás hasta sea un poco loco. Pero hay que extremar las medidas de precaución. Y en cuanto a la comunidad médica, mucho ojo a la hora de hacer un diagnóstico, mucho ojo a la hora de poner un tratamiento y, por supuesto, exigir siempre los recursos indispensables para tratar, o sea, para diagnosticar y para darle un buen tratamiento a su paciente. Es a donde quiero llegar, familia. Es lo que más me interesa de este video. 1. Aumentar la percepción de riesgo en los pacientes. Y segundo, o sea, alertar al Estado, alertar al sistema de salud pública de Cuba, en segundo lugar. Y en tercer lugar, por supuesto, alertar a la comunidad médica sobre la posibilidad de quizás dar un diagnóstico equivocado o poner un tratamiento erróneo en pacientes. Y por supuesto la necesidad de exigir los medios y recursos necesarios para poder dar una atención médica de calidad. Es lo que me interesa, familia. Por favor, si alguno quizás hay un virólogo que pueda explicar este tema mejor que yo, quizás, no sé, haya cometido algún error. Si es así, por favor, puede escribírmelo por privado, puede ponérmelo en los comentarios y sin ningún tipo de problema limamos las dudas. Muchas gracias.